del módulo de ética empresarial de su maestría en este ciclo. Mi nombre es Giovanna Vega Hércules, un gusto conocerlos. Voy a intentar en esta tarde poderles proporcionar una pequeña cápsula para que vayan siguiendo las lecturas de las sesiones, de las presentaciones que corresponden a cada uno de los temas. Vamos en esta ocasión explicar o recordar, según el programa de estudio preparado para ustedes, cuál es el contenido de la materia. Básicamente son 3 unidades. La unidad 1, cuyo tema o los componentes que lo integran son la dimensión ética de la actividad empresarial. La unidad 2, los componentes de la responsabilidad social empresarial. Y la unidad 3, nos vamos a referir a la cultura organizativa, gobierno corporativo y los códigos de ética empresarial. La metodología de trabajo para poder adaptarse a las circunstancias virtuales, por lo que todos ya conocemos que estamos obligados a trabajar desde casa por el momento, incluye diferentes estrategias metodológicas o herramientas metodológicas. Yo iniciaré presentando los temas, además provocaré los estudios individuales en casa para ustedes y les proporcionaré lecturas para que ustedes las lean, videos y guías de trabajo para que resuelvan ustedes mismos y administren el conocimiento adquirido de forma diaria. En ese sentido, el contenido de cada tema se irá subiendo semanalmente a fin de estimular la participación tanto individual como grupal. Además de eso, me tienen a la orden por el sistema del aula virtual, por cualquiera de las vías de comunicación que proporciona la universidad en el aula, así como también y privadamente me pueden enviar cualquier consulta o cualquier comentario o aporte de forma individual a mi correo electrónico jvhercules@gmail.com. Con un aspecto clave. Normalmente quienes se dedican a trabajar estos temas, los eticistas, tienden a utilizar ética y moral como sinónimo, pero es necesario que tengamos claro que hay una diferencia sustancial entre cada uno de los términos en el uso del lenguaje. Y para poder comprender que sí hay tal diferencia, nos vamos a ir a buscar el sentido de las palabras, el sentido semántico de las palabras. Al revisar los diccionarios de griego y de latín, podemos descubrir por qué razón es que hay una tendencia de utilizar estos dos términos como sinónimos. Indicar que ética es utilizado en dos sentidos en el griego. La primera forma del etos lleva un acento circúnflejo con vocal larga, con E larga, que significa en el griego clásico carácter. Pero además de eso hay otro uso del término que es el etos con E breve, que significa costumbre. Por su parte, la moral o el término moral proviene del latín y que en efecto en latín sí significa costumbre y es la palabra o la voz mos o moris, que significa costumbre. Por lo tanto, se fue desconfigurando el uso de las palabras y hay esa tendencia de poder utilizarla como sinónimo. Ahora bien, ya para explicar la diferencia en sentido científico, podemos ver en la lámina, cuando ustedes lo lean en sus casas, las diferencias que hay entre ética y moral. ¿Qué es una y qué es la otra? La ética es una ciencia. La ética es una ciencia filosófica, por lo tanto es teórica. La moral, en cambio, como dijimos que es costumbre, es práctica. La ética surge de la interioridad de la persona y nos dará como resultado la elección. Todas aquellas elecciones cotidianas que el hombre y la mujer hace frente a cualquier actividad, pues entonces es lo que se llama ética. La ética nos orienta a poder decidir y gira en el marco de elección. La moral, en cambio, parte de una base social, de las normas establecidas socialmente, que la mayor de las veces son preestablecidas.
La ética influye en la persona, orienta a la persona para poder orientarla en su conciencia y voluntad. La moral, por el contrario, actúa desde el exterior, a través de una motivación extrínseca para motivar la conciencia del sujeto a partir de las normas sociales. En términos sencillos, ética y moral la podemos distinguir de la siguiente manera. La moral forma parte de la vida cotidiana de las sociedades, de los individuos, y no ha sido inventada por los filósofos. La ética, en cambio, es un saber filosófico. La ética estudia a la moral. El objeto de estudio de la ética es la moral, el comportamiento humano. La moral es todo lo que hacemos en la práctica. La ética, por lo tanto, es el estudio de esa moral. Es una ciencia y por lo tanto es teórica. La moral, en cambio, es práctica. La moral tiene apellidos de la vida en sociedad, como por ejemplo, la moral cristiana. Cómo se comportan los cristianos en sociedad. La moral islámica. Cómo se comportan en determinadas sociedades conforme a las orientaciones islámicas. La moral socialista en un contexto determinado. ¿Y cuáles son los apellidos de la ética, en cambio? Como es teórica y parte de los planteamientos de los filósofos, entonces, por lo tanto, la ética tiene apellidos de filósofos. Ética aristotélica, ética estoica, ética kantiana. ¿Ven la diferencia? La ética es una ciencia filosófica, como son muchas otras ciencias. La estética, ¿ya? La axiología. Entonces la ética es una ciencia filosófica como muchas de las ciencias que la integran. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la ética? Pues es la moral. Entonces, como la ética de lo que se encarga es de estudiar los actos humanos, de forma sencilla, ¿qué les puedo explicar yo de la ética? De qué es lo que hace la ética o en sus estudios o en sus planteamientos, qué es lo que hacen los filósofos clásicos como Sócrates, como Aristóteles, como Platón, o los más modernos como Habermas, como Max Weber, como el mismo Ronald Dworkin. ¿Qué es lo que hacen? Pues dividen los actos humanos en dos tipos. Los actos humanos solo es posible dividirlos en dos tipos desde el punto de vista ético-filosófico. Los actos convenientes o positivos, que serán las virtudes, y los actos nocivos o negativos, que son los vicios. O sea, no hay otra manera de poder dividir los actos humanos. Este es un saber prácticamente básico de la ética como ciencia filosófica. O sea, se encarga de estudiar los comportamientos humanos, los actos humanos, que solo son de dos tipos, las virtudes, que es el sentido positivo de la conducta, y los vicios, que es el sentido negativo. Por esa razón, llegamos ya a una primera conclusión. La ética es propia de los seres humanos. ¿Y la ética es exigible? ¿O el comportamiento ético, si es de los seres humanos, solo es exigible desde el punto de vista individual? O sea, cada quien tiene un marco de elección. Es personal, es personalísima y claro que por supuesto se va multiplicando dentro de las sociedades. Porque precisamente en el marco individual, el comportamiento de cada individuo o la suma de los comportamientos de cada uno de los individuos genera, por supuesto, un efecto social. Si yo me comporto virtuoso durante la mayor parte de mi vida, desde mi niñez, eso generará un mérito personal, lo que se traduce en un efecto social como el reconocimiento y el aprecio, el buen nombre. En cambio, si por el contrario yo me comporto de manera viciosa, esto me generará un desprestigio personal. ¿Y en qué se traduce en el ámbito social? Pues precisamente en un repudio. Cuando la ética nos da las posibilidades o el estudio de cuál es la manera o la mejor manera de comportarnos para no generarnos un daño a nosotros mismos o hacia nuestra sociedad, se supone que tenemos mayor margen de libertad para poder elegir, y se esperaría que pudiéramos elegir bien. En ese sentido, retrocediendo a ideas que acabo de mencionar, la ética solo puede ser exigible a los humanos, no a los animales. O sea, yo tengo un margen de elección de qué
tipo de comportamiento o de qué decisiones voy a tomar en el día a día. Por ejemplo, yo no le puedo exigir a un león que no se coma a un cazador en la selva, porque no es que sea bueno o malo, sino que simplemente tiene hambre y por instinto natural pues se va a comer al cazador. Entonces, por lo tanto, yo no le puedo exigir, o nadie le puede exigir, ética a los animales, ni mucho menos a las plantas. Las plantas están predeterminadas a comportarse de una determinada manera. Su comportamiento o su respuesta interactiva con todo lo que rodea a las plantas está prácticamente determinada por la naturaleza. Las plantas están determinadas a moverse cuando el viento sopla y están determinadas o predeterminadas a secarse cuando no llueve o cuando no se les pone agua. Por lo tanto, las plantas ni los animales no tienen esa posibilidad de elegir. En cambio, los seres humanos sí podemos comprender y tener cierta capacidad intelectual para poder elegir, aunque pues también algunos filósofos también plantean de que en algunas ocasiones también tenemos ciertas predeterminaciones sociales, que en muchas ocasiones suelen ser tan fuertes o tan dominantes que las mismas predeterminaciones naturales. Nacemos en determinados contextos y que sí es muy difícil comportarnos de una determinada manera frente a un ámbito social determinado. Sí que es sumamente difícil. Por ejemplo, los salvadoreños tenemos un tipo de perfil y que nos acompañan, que nos persiguen ciertos vicios, como por ejemplo la impuntualidad, el no sometimiento a las reglas, en fin, una serie de vicios que venimos repitiendo y que estamos pues prácticamente predeterminados, o es sumamente muy difícil luchar contra ciertos vicios. De esta manera, de la reproducción de los comportamientos virtuosos y de los comportamientos viciosos, podemos concluir que hay sociedades sanas y sociedades enfermas, de donde se generan también subculturas en cada comportamiento. Por ejemplo, las quejas mayormente que se dan en la sociedad salvadoreña son el tema de las pandillas, el tema de las maras, y otro tema es el tema de la clase política, que de años venimos luchando con eso. Entonces decimos, no hombre, y las maras y que las pandillas que realmente pues están acabando con la seguridad ciudadana, y nos quejamos de ese tipo de subcultura que no es otra cosa que un producto de la sociedad salvadoreña que venimos cultivando de generación en generación y durante décadas. O sea, no podemos tener otro tipo de políticos, por ejemplo, si son los únicos que hay, son por los que votamos, son por los que hemos cosechado y lo que la sociedad salvadoreña ha parido durante años. Lo mismo con los otros sectores y clases de poder. En cada cultura hay una subcultura que normalmente es dañina y de la que nos quejamos, pero que definitivamente es un reflejo o un espejo de lo que somos nosotros mismos. Entonces, hay que apostarle en ocasiones a la cultura, a la generación, al mejoramiento, el refrescamiento de las generaciones, e ir repitiendo los hábitos y las costumbres buenas para que en el día a día seamos mejores sociedades. Ahora bien, entrando en materia, y vuelvo a recalcar, definitivamente la ética está dedicada, o en su principio así se pensó por los filósofos clásicos, por Aristóteles, por Sócrates, pensar en el hombre, en el bienestar del hombre. No estoy utilizando lenguaje discriminativo, sino que en efecto, pues desde la filosofía clásica normalmente se hacía referencia al hombre, pero pido disculpas porque definitivamente en el lenguaje, cuando me refiero a los clásicos, siempre vamos a entender comprendida la mujer. Pero en la literatura clásica, en la política o en alguna literatura filosófica, en los códigos de Confucio, etcétera, normalmente vamos a encontrar referencia al hombre, pero todos los planteamientos filosóficos respecto del comportamiento van redireccionados y van enfocados en el ser humano, en esa posibilidad de elegir, en ser mejores personas, ¿ya? Entonces, entrando en materia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ética empresarial? ¿Cómo combinamos o cómo conciliamos los términos de ética y empresa?
cómo se adapta esto del comportamiento humano o de esta exigencia natural propio de los humanos para adaptarla o para trasladarla a la empresa, que entrando en materia y para que vayan reflexionando, porque va a ser parte de las lecturas de esta semana, la parte introductoria, se los adelanto, es para que tengan un conocimiento mayor de todo el contenido de la materia. Normalmente cuando busquemos en una literatura, un manual sobre responsabilidad social empresarial, vamos a encontrar cuestiones que obviamente sí las veremos del gobierno corporativo, de la relación de la empresa con los sujetos de interés, los componentes de los códigos de ética, la guía de los códigos de ética empresarial, pero me parece que como estamos en un nivel de maestría y en un nivel de maestría de la UCA, nuestro conocimiento o la manera de escudriñar el contenido de la materia debe ir más allá de lo que es obvio. Obviamente sí, vamos a estudiar los códigos de ética, pero no me quiero saltar el aspecto de poder motivar en ustedes si encuentran alguna deficiencia en este planteamiento de la ética empresarial. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de ética empresarial? Cuando más retrocedemos a los planteamientos filosóficos clásicos, bien difícil nos cabe el tema de la ética en la empresa. O sea, no se ve ahí, sino que cuando intentemos encontrarlo, veremos que hay como un descontento de parte de los filósofos clásicos en cómo encontrar el sentido de la ética de la empresa y sobre todo de cómo conciliar ética y economía. Entonces, cuando hablamos de ética empresarial, hay que conciliar estos dos términos, ética y empresa. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de ética empresarial? Primero hay que decir que cabe en el campo de las éticas aplicadas. En esto hay que puntualizar que a partir de finales de los 90 y principios de los 2000 hay un gran interés por estudiar las ciencias éticas. Y se abre más el espacio en la era de la globalización cuando se producen un sinfín de problemas sociales y que la manera en que se espera que se resuelvan sea por la ética a través de aportes multidisciplinarios que vinculen la ética con otras ciencias como la sociología y la economía, y entonces surge un nuevo conocimiento de la ética quizás menos axiológico, menos normativo y más práctico, y se habla entonces o surge un nuevo enfoque de la ética como son las éticas aplicadas. Y las éticas aplicadas son una disciplina de la ética que se ocupa de estudiar las cuestiones morales, concretas y controversiales en un ámbito determinado. En un ámbito determinado de la sociedad donde la ética o la orientación de los valores éticos posee un papel relevante. De ahí surgen disciplinas como la bioética, la ética empresarial, la ética ambiental, la ética pública, la ética de la administración pública, la ingeniería ética, la ética de la comunicación, la ética del ciberespacio inclusive, y cada uno va dotando de contenido a cada una de estas disciplinas para resolver aspectos o dilemas éticos en un ámbito determinado. Por ejemplo, la ética de la administración pública resolverá dilemas éticos o problemas surgidos dentro del ámbito de la administración pública que tiene un impacto en la sociedad. Entonces, la ética empresarial se ocupa de todos aquellos problemas sociales que la empresa puede generar y que por lo tanto la ética o los conocimientos de la ética pueden resultar una directriz para poder resolver los problemas propios de la empresa. En cuanto a la denominación de la materia, hay que tener claro que como se trata de las éticas aplicadas, dependiendo en el ámbito o la literatura que leamos, la vamos a encontrar denominada de diferentes maneras. O sea, podemos encontrarla como ética empresarial, ética corporativa, ética de la empresa, ética en los negocios, la dimensión ética de la empresa, y esto pues suele ocurrir dependiendo del tipo de literatura
que vayamos encontrando. ¿Qué incluyen? ¿Qué temas incluyen esto de la ética empresarial? Pues hay que referirse o incluye temas del gobierno corporativo, temas de los códigos de buen gobierno, código de buenas prácticas, y lo que promueve es el mejor gobierno de las empresas. También hay que decir o adelantar que normalmente la ética empresarial la vamos a encontrar, o lo que más vamos a encontrar como explicación de la ética empresarial es el enfoque más dominante, como lo es la responsabilidad social, que puede denominársele ya sea responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial. La distinción de ambos términos son que la responsabilidad social corporativa mayormente es utilizada en Estados Unidos, alude sobre todo a las grandes corporaciones, a las multinacionales, a las grandes compañías que normalmente tienen un impacto más universal o más globalizado. La responsabilidad social empresarial es más utilizada en Europa continental y alude de manera más amplia a las empresas en general. O sea, incluye a pequeñas empresas, medianas empresas, a manera de introducir la ética en una diversidad de empresas o de negocios. ¿Cómo surge la ética empresarial o el estudio de la ética empresarial como una disciplina novedosa? Hay que decir que en los clásicos, por ejemplo, digamos que había mucha crítica de parte de los filósofos clásicos respecto del comportamiento de la economía. Pero ya Platón hacía referencia a la crematística, por ejemplo, y ya la distinguía de la economía. Criticaba mucho la crematística, que es el ansia o el deseo mayor de generar riquezas o de obtener dinero. Entonces, Aristóteles no veía con buenos ojos la crematística, sí la distinguía de la economía. En la economía incluía aquellas actividades cuyas características era la satisfacción de las necesidades. En ella, por lo tanto, en la economía vista por Platón, encontramos límites. Se llega un momento en la que la satisfacción de las necesidades están resueltas y a partir de ese momento ya no hay razón para seguir consumiendo o seguir generando mayor producción o generando o propiciando mayor consumo. La crematística, por lo tanto, la distingue y entiende todas aquellas actividades cuyo objeto es la obtención de ganancias. Entonces, Platón decía, esta es ilimitada. Siempre es posible generar más ganancias y por lo tanto acumular más riqueza. O sea, la crematística procuraba la generación de mayor riqueza. En ese momento no era un interés profundo por parte de la filosofía interesarse por este tema, porque recordemos que no eran sociedades tan complejas como la de ahora, ni tampoco estaba el capitalismo como forma de ejercicio propio de la economía. En los años 70, debido precisamente a la pérdida de la confianza en las empresas por parte de la ciudadanía, surge junto a este grupo de las éticas aplicadas la ética de la empresa o la ética empresarial. Precisamente todo esto de las éticas aplicadas surgen o nacen en un momento histórico de la sociedad mundial propia de la era de la globalización, que generó muchísimos problemas de tipo económico, medioambientales mayormente, y que por lo tanto esperaba respuestas multidisciplinarias en sociedades moralmente pluralistas. Es decir, la sociedad de la globalización es moralmente plural, con distintos elementos morales, con diversidad de morales, y por lo tanto se esperaba una respuesta aplicada que se basara en la ética y la solución de todos estos problemas. En ese momento, posterior a la época de los 70 y de forma más agudizada en la época de los 90, se dan las condiciones necesarias para la cabida de estas éticas aplicadas. Lo hemos dicho ya, cuáles son: la bioética,
la ética en comunicación, la ética económica, la ética empresarial, ética del desarrollo, ética medioambiental, ética profesional y toda una amplia gama de reflexiones éticas acerca de los fenómenos centrales en la vida humana. Incluso un aspecto importante es la propuesta de Naciones Unidas con el tema de la ética del desarrollo humano, en donde básicamente se promueve una ética globalizada a fin de que se puedan resolver los distintos problemas sociales en pro del desarrollo humano. Entonces, esto hace que se genere un interés también por, digamos, adaptar esto de la ética a la empresa. Surge en Estados Unidos la Business Ethics o la ética en los negocios como una de las variantes de la ética aplicada. Aparece con mayor fuerza, ya lo dijimos, en Estados Unidos, aunque buena parte del mundo, sobre todo en Europa, prefirió llamarle ética de la empresa o ética empresarial. Sin embargo, hay que tener claro diversos aspectos que sí me encantaría que cuando vean las láminas se detengan a leerlo y que esperaría yo pues que en esta pequeña cápsula podamos abordar ese aspecto o que reflexionen sobre ese aspecto. Definitivamente, desde que existe el capitalismo, la ética, la economía y la empresa se han relacionado de distintas formas. Ya lo dije, incluso Platón hacía reflexiones críticas respecto de la acumulación del dinero y de las ilimitadas posiciones que tenía la crematística en la época, pero no se profundizó en ello, pero sí que ya le realizaba alguna crítica a esto de las ansias por la producción del capital y la generación de las riquezas. ¿Cuáles fueron algunos de los motivos para el nacimiento de esto de la ética empresarial y para que le estemos estudiando nosotros ahorita en una materia de maestría de Derecho de Empresa y que se incluye en diversas universidades, en los diferentes pensum, ya como una disciplina para estudio y que por mucho tiempo no fue de ese interés? En la época de los 70 fue emblemático también el caso de Watergate, donde pues se genera un gran rechazo o una gran desconfianza por la empresa norteamericana o las empresas norteamericanas, porque posterior al caso Watergate se destapan muchos otros casos de corrupción donde se vio involucrada la gran empresa estadounidense que tenía relación con países en desarrollo, países latinoamericanos, empresas también japonesas, y que generó una gran desconfianza en la sociedad mundial. En ese sentido, se hacen propuestas de cambio del comportamiento de la empresa para poder recobrar esa confianza. Recordemos que la economía norteamericana siempre ha sido muy bien vista en el término de la confianza, pero en ese momento sí se destaparon muchos escándalos que generaron mucha desconfianza en la sociedad mundial. En sus conocimientos, antes de que se propusiera a la ética empresarial como una ciencia de estudio o una disciplina de estudio en las universidades, recordemos que también la economía tocaba aspectos éticos o del comportamiento de la empresa en la economía. Lo único que sus aportes o este análisis era parte de la filosofía moral. En algún momento se fue abandonando la ética y el estudio de la moral en las ciencias económicas cuando se empezó a concebir a la economía como una ciencia libre de valoraciones. Empezó a asimilarse junto a otras ciencias objetivas como la física, por ejemplo, y que por lo tanto la economía estaba ajena a las valoraciones de ese tipo y por lo tanto la moral no cabía en el estudio de la economía. No obstante eso, ya he mencionado a Aristóteles, lo vuelvo a retomar. Si buscamos algunos postulados en su ética nicomaquea y en la política también, él hablaba un tanto de aspectos éticos y políticos que le corresponden al campo de la economía. En la Edad Media y en la Edad Moderna se veía a la economía
incluso como parte integral de la filosofía moral. En las universidades del siglo XVIII se enseñaba como parte de los programas de filosofía moral que eran integrados precisamente en las universidades. El mismo Adam Smith, conocido como el padre de la economía, que sucedió a su profesor en la universidad, fue influido por él y continuó trabajando el programa de estudio desde el punto de vista de la filosofía moral en las aulas de economía de su universidad. De este modo, no hay que perder de perspectiva que la economía continuó formando parte de este estudio en las aulas universitarias, pero desde el punto de vista de la filosofía moral. Adam Smith, padre de la economía, discutía una amplia gama de valores y virtudes en sus enseñanzas, lo cual contradice muchos aspectos o muchos postulados económicos que pues establecen de que la economía es ajena a la moral, es ajena a las motivaciones y que por lo tanto solo se dedica a los números. Smith pensó en sus postulados en las virtudes como la prudencia, la vigilancia, la circunspección, la templanza, la constancia, la firmeza y la justicia. Es más, para Smith, la benevolencia parecía que era la virtud de mayor nivel. Enfatizó en esa virtud para poder controlar el comportamiento de la economía y ponerle límites a los procesos económicos. Entonces, el mismo Smith le asignaba valor y podemos alejarnos un tanto a la posición que se le atribuye a la economía de que la ciencia económica está libre de valores y que la gente se comporta de modo egoísta de acuerdo a los intereses económicos. Enfatizo, por lo tanto, de que en un momento histórico o incluso dentro de los tiempos modernos ya de Smith, sí era importante hablar de los valores o relacionar los valores con la economía y por supuesto que la empresa y sobre todo la sociedad anónima es parte importante de la economía, es el motor de la economía. El comportamiento de la economía obedece precisamente a la institución más importante como lo es precisamente la empresa. En este recorrido histórico en el que estamos explorando el surgimiento de la ética empresarial, no podemos obviar a uno de los protagonistas de esta materia, como lo es Milton Friedman. Ustedes que están en la maestría deben de saber deben de tener conocimiento sobre quién es Milton Friedman y en algunas lecturas ustedes lo van a poder encontrar que la mayoría de autores hace referencia a Milton Friedman. Él distingue claramente de la economía positiva y de la economía normativa. Claramente advierte que la economía positiva es independientemente de la ética, porque la economía no es valorativa, se ocupa de lo que es y no de lo que debe ser, en tanto la economía es una ciencia objetiva. Así será el autor que más es criticado, sobre todo por filósofos, en que de acuerdo a sus postulados la responsabilidad social empresarial como un enfoque de la ética empresarial es un contrasentido, es deficiente en sus postulados. Su artículo más más elocuente, el artículo que más generó críticas fue el artículo publicado en septiembre de 1970 en la New York Times, donde claramente afirma que la única responsabilidad social de la empresa es incrementar sus beneficios. O sea, dice, la empresa lo único que debe de generar es beneficios, es riqueza para sus accionistas y la única responsabilidad social que tiene es únicamente para con sus accionistas. Él descompone el término de responsabilidad social empresarial, es uno de los mayores críticos y claramente se hace preguntas que la responsabilidad social de la empresa solo significa una responsabilidad social hacia sus propios accionistas o socios. Dice, solamente las personas físicas, las personas naturales tienen responsabilidad porque son las únicas capaces de valorar. La empresa, o es más,
la sociedad anónima, la institución por excelencia de la economía moderna, es precisamente una ficción, dice Milton Friedman. Y por lo tanto, las empresas en su conjunto no puede decirse que no tengan una responsabilidad para con el exterior, porque no tienen la capacidad de elegir, porque no son voluntades individuales, sino que es una ficción, es una construcción legal, y por lo tanto una sociedad es una persona artificial, y en tal sentido no tiene que generar responsabilidades artificiales. Yo, si bien es cierto, no comparto las conclusiones a las que llega Milton Friedman, sí estoy muy de acuerdo con algunos aspectos que sí son claros. O sea, si nos retomamos o nos remontamos a la ética clásica, definitivamente que la ética como ciencia filosófica fue pensada para ser aplicada en el comportamiento humano. Entonces, hay algunas posturas que ustedes verán en las lecturas que corresponde revisar esta semana, que pues la única manera de controlar el comportamiento de las empresas no es de forma benevolente, sino ponerle las reglas o los límites al mercado en particular a través de la vía de la ley. Eso no profundizo porque ustedes son quienes lo van a leer en los componentes que tienen encomendados leer para esta semana. Entonces, ¿qué sucede? Los planteamientos de la ética empresarial básicamente están centrados en implementar la ética dentro de la empresa, no como parte del negocio, sino como una forma, como una actitud o como un modo de hacer negocios mismos. Es decir, el planteamiento principal es, bueno, cambiemos la forma de ejecutar los negocios e introduzcámosle el tema social o las responsabilidades sociales que puede generar la empresa, de acuerdo a los propios problemas que también está generando en un contexto determinado. En ese sentido, la responsabilidad social empresarial, este es un punto importante que quiero que ustedes conciban y que Milton Friedman lo expresa muy bien respecto del tema de la regulación. La responsabilidad social empresarial es una integración voluntaria de esa actuación por parte de las preocupaciones sociales. Se supone que debe interesarse de introducir algunos aspectos en su modo de hacer los negocios, de afectar menos el medio ambiente, por ejemplo, o de afectar otros tipos de condiciones sociales. Pero ¿de qué vamos a partir? Que son reglas voluntarias que las empresas implementan a través de sus códigos de ética, que lo iremos viendo en el resto de las clases. Les adelanto un tanto de eso. Debe de ser la voluntariedad de las empresas la que va a regular aspectos relacionados con temas de derechos fundamentales, con temas medioambientales, o debe ser el legislador quien debe regular aspectos de generación social. ¿Cuál es la vía idónea? Y este es uno de los aspectos que ustedes leerán en una de las lecturas asignadas, como lo es el tema de la autorregulación. Es conveniente que la empresa se autorregule a través de la responsabilidad social empresarial y a través de sus códigos de ética. Se critica el tema del paraderecho, o sea, está las leyes medioambientales y las convenciones medioambientales, pero también se pretende a través de la responsabilidad social empresarial introducir temas medioambientales mediante los códigos éticos. Todas esas cuestiones las van a ver ustedes en la lectura que ha sido asignada. Aparte de eso, viene dentro del contenido del aula virtual un video de Adela Cortina que presenta a la ética y a la responsabilidad social de las empresas en un mundo globalizado, el cual ustedes tendrán la oportunidad de poder apreciar cuáles son los postulados de la doctora Adela Cortina, la cual pues yo comparto su posición y que se refiere muy atinadamente sobre cuál debería de ser la responsabilidad social de las empresas en el mundo globalizado. Entonces, en conclusión, la responsabilidad social empresarial constituye uno de los enfoques de la ética empresarial. Esta es activa, es voluntaria, es decir, es voluntaria,
Cada empresa, dependiendo del objeto o de su giro, va a ponerse sus propios límites a través de la autorregulación que los introduce a través de su organización. Puede ponerse límites hacia sus trabajadores, hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, la responsabilidad empresarial son prácticas relacionadas con la buena dirección de las organizaciones, el compromiso transparente de las empresas, porque modernamente se está exigiendo también transparencia a las empresas, y la rendición de cuentas, que también son componentes que normalmente forman parte del tema de la responsabilidad social empresarial. En el caso salvadoreño no ha sido muy común o muy recurrente exigir el elemento de la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, la rendición de cuentas es exigible a través de informes, memorias anuales, verificables por organismos externos y la sociedad civil. No hemos tenido como mucha tendencia a exigir estos elementos de la empresa, pero que sí ya forman como los componentes más actualizados de la responsabilidad social empresarial. Otro elemento que quiero que ya vayan teniendo claro es que es una voluntariedad de la gestión. O sea, todos los compromisos que las empresas o las sociedades adquieren a través de la RCE es voluntario. Una voluntariedad que se dinamiza en la gestión del comportamiento de las empresas. Entonces, la dimensión ética de la empresa se descubre y se concreta a partir de la función que le corresponde en sociedad. ¿Cómo puede explicarse eso? Pues volvamos a los fines intrínsecos de la empresa, a los fines clásicos de la empresa, que ustedes... Solo quiero recordárselos porque no es el objetivo de esta clase. Uno de ellos es la producción de bienes y servicios, pero el otro es la distribución de la renta económica generada. ¿Qué implica eso? La calidad ética de la empresa entonces será tanto mayor o más adecuada cuando mejor se realicen esas dos funciones. La producción de bienes y servicios, pero además una distribución justa de la renta económica generada. No es dable, por supuesto que no es dable negar que la empresa busca primordialmente rentabilidad económica, pero esta actividad es éticamente correcta, éticamente acertada, siempre que no entre en contradicción con la función que también la empresa tiene en la sociedad. Es decir, que no puede rebasar los límites de afectar a la sociedad en determinados aspectos que iremos conociendo en el camino. La empresa es una institución social y por lo tanto deben de garantizarse todos los efectos sociales que la misma empresa, sobre todo la multinacional, genera, porque en su actividad están en juego otro tipo de elementos exteriores a la empresa y que por lo tanto se deben de solventar a través de la responsabilidad social empresarial y que iremos viendo durante el desarrollo del módulo. Ahora bien, para finalizar este primer video, deseo dejarles unas preguntas para que ustedes reflexionen y son las siguientes. Desde una postura tradicional de la empresa, ¿debe haber algo más allá de los mandatos legales y de la racionalidad económica que dirija la actuación de la empresa o al empresario? ¿Puede la ética mejorar el funcionamiento del sistema económico en general y de la empresa en particular? Espero que les haya servido esta cápsula, queridos alumnos. Ojalá un día tengan la oportunidad de poder conocerles. Les invito a que completen todas las asignaciones que les están siendo entregadas mediante el aula virtual y les reitero que estoy a la orden y para servirles en cualquier inquietud o consulta. Buenas noches.